Las redes sociales tienen una importancia enorme, una importancia vital en cualquier proyecto de hoy en día, tanto en empresas que están en el medio internet como en aquellas que ni siquiera están y ya se está hablando de ellas y a lo mejor o no lo saben o no tienen capacidad de incidir en esa opinión. Las redes sociales al uso, o las redes sociales que conocemos en nuestro país o en nuestro continente, no por así decirlo en China, que es totalmente diferente, nos dan una posibilidad de comunicar, de extender nuestras cualidades del producto, llevarlas a un plano en el que, de manera sincera, y esto es muy importante, los usuarios pueden conocer más detalles, algunos detalles que no tenían al principio claros, bien porque nuestra web no tiene tanta frecuencia de actualización, bien porque queremos matizar algo, bien porque queremos añadir contenido audiovisual. Este tipo de contenidos son muy prácticos para ser publicados en las redes sociales. Yo creo que no hay que olvidar, y esto es muy importante, que los líderes de opinión también son parte de esta red social que nosotros entendemos. Y esto quiere decir que cuando nosotros abordamos un proyecto web, enseguida se nos vienen a la cabeza las redes sociales más tradicionales, en un Facebook y en un Twitter, y está muy bien para publicar un contenido que aporte algo realmente al usuario. Pero no podemos quitar de la escena, o por lo menos tenemos que poner un ojo en ese tipo de líderes de opinión que ya hace años que están en la escena web, que ya tienen blogs, que ya comentan, que ya tienen una opinión seguida por otros usuarios y que realmente tiene mucho peso para la empresa, y si no lo tiene debería tenerlo. El producto, el servicio, cualquier cosa que nosotros vayamos a promocionar en una red social no debe quedar como un mero anuncio más, ¿no? Una red social no es simplemente un periódico en el que tenemos una sección para publicar gratis nuestro anuncio. No es así. Una red social debe estar, lo primero, basada en lo que decíamos, en algo real, concreto, en algo que sea verídico y comprobable, y segundo, debe estar activa por el lado del emisor, del cliente en este caso, de la persona que emite el servicio. Y esto lo digo porque muchas veces la gente cuando te habla de la importancia de tener un Facebook, de tener un Twitter, que es lo que coloquialmente decimos, estar en las redes sociales, no lo dice tanto en el lado de interactuar o de prestar un servicio más, sino en el lado de aparecer. Y para mí es un error enorme y no debe ser así, que el simplemente hecho de estar en una red social nos dé a entender como que ya estamos directamente en otro campo más de Internet, que nos va a proporcionar más ventas, nos va a proporcionar un mejor servicio. Para nada. A menudo se ven clientes y se ven empresas que tienen, y algunas de un tamaño grande, que tienen una comunicación prácticamente nula en sus redes sociales. Lo usan como un muro en el que seguir posteando y seguir extendiendo sus promociones, y ves a muchos usuarios que realmente demandan esa interacción que queremos todos con las redes sociales. Y cuando la empresa no se la da, pues esto puede ser contraproducente. Entonces, bueno, volviendo un poco al inicio de la pregunta, es muy importante el tema de las redes sociales. En China, quería decir a modo de curiosidad, que es de lo que hemos hablado antes, al tener nosotros la empresa allí, llegamos a chocar de frente con el tema de las redes sociales, en el sentido en que allí tienen otras redes sociales, están bloqueadas algunas de las que nosotros usamos aquí, y el proceso de adaptarse a ellas, adaptar la comunicación a sus equivalentes, el equivalente a Twitter, que puede ser su Weibo, el equivalente a Facebook, el equivalente a blogs de opinión, pues fue un proceso difícil y fue un proceso muy interesante. Entonces, bueno, quiero decir que simplemente tengamos en la cabeza que lo que nosotros conocemos al uso como redes sociales, o lo que para nosotros es algo que ya tenemos dominado o que ya sabemos usar, a veces al cambiar de terreno, y muchos de vosotros que seguramente estéis pensando en emprender en otro continente, no valen para tanto. Entonces hay que estar continuamente formándose. Una web que no es un ente que está para siempre estático. La web debemos entenderla como un ente vivo, como algo que cambia y como algo que se va adaptando a las necesidades de los usuarios, o así debería serlo. Tenemos que facilitar, y hablo desde nuestro lado, por ejemplo, en el punto del vendedor, del proveedor de servicios, del estudio que proporciona una garantía de que esa web vaya a funcionar bien. Tenemos que proveer esos servicios postventa, tenemos que garantizar que esa web funcione bien, porque de lo contrario nuestro cliente puede estar perdiendo pues gran parte de su público, puede perder imagen y puede tener una serie de consecuencias negativas que no dependen de él. Entonces, si eso falla, si algo falla en la web, si algo no funciona, ese servicio postventa debe garantizar que el cliente, vaya a tener
vaya a tener esa atención de que todo se restablezca a donde debería estar. Y eso es quizá un poco la parte más importante de un servicio postventa.